Estamos en vivo, arrancamos un nuevo programa aquí desde Satélite Azul, desde la ciudad de Santa Fe, de la invencible provincia de Santa Fe. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo andás, Pablo? Buenas noches a todos. Buenas noches a los que se van conectando, se van prendiendo de a poquito. Hoy vamos a volver a nuestro formato tradicional, que es entrevistas, y mientras esperamos al invitado que estaba en la ruta, que recién nos comunicó, vamos a charlar, a conversar un poco, a tirar datos que quizás no sean acertados, pero bueno, con ganas de compartirlos con ustedes, de interactuar, de charlar y de discutir de política, que en realidad es lo que más nos gusta. ¿Cómo andás, amigo? Bien, amigo, un poco ansioso por el cierre de lista del 24. Quiero ya saber cómo quedaron armadas las fórmulas. Mañana es 1 de marzo. ¿Quién es quién y quién va con quién? Que es una gran interrogante. La verdad que sí, hay mucha incertidumbre, ¿no? Como que no hay muchas, en realidad no hay certezas. Hoy estamos a 31 de mayo. Mañana, o sea, ya arranca junio en realidad. O sea, por ahí el que no está tan metido en política, el que no está tan acostumbrado a seguir los calendarios políticos, lo pasa por arriba, ¿no? Pero lo que estamos por discutir es tal vez quién se va a hacer cargo de la conducción del país los próximos 4 años. Y de eso dependen salarios, dependen empleos, dependen niveles de vida, el acceso o no a servicios públicos. Sí. Yo creo que hoy está en discusión y está en peligro hasta derechos tan básicos como la educación pública y otros así que pensamos que están garantizados, y tal vez con un cierre de lista que digamos dificulte el escenario para el peronismo y aliados. ¿Quién asegura que no te gana uno de los cupos de estos como Milei, que están dispuestos a prender fuego todo? Ya el panorama es complicado. Hoy justo escuchaba una columna de Iván Jadrowski, que para mi gusto es el mejor periodista político que hay en el país. Jadrowski es de la comunidad, ¿no? No sé. Sí, puede ser. Pero bueno, más allá de eso, Jadrowski, que está en C5N, tiene un medio propio que es Cenital, conversaba un poco con Julia Mengolini, estaba en Futurock hoy, y charlaba sobre una perspectiva bastante oscura, ¿no? Es un poco pesimista a veces Jadrowski. Es pesimista. Eso, ¿no? Sí, pero coincidían ahí en el estudio de radio, eran 4 o 5 personas y decían, bueno, que el panorama era bastante complicado, al menos en principio. Hicieron un recuento de los candidatos y demás. Y bueno, me parece que el peronismo se enfrenta a quizá la elección más difícil desde 2000. Yo incluso que la de 2015 era menos difícil que esta todavía. No sé qué análisis haces, pero para mí es la elección más difícil desde el surgimiento del kirchnerismo como fuerza política. No, es demasiado. Sin duda, en 2015 está bien, estaba el agotamiento de un modelo, ¿no? Y es verdad que yo tengo recuerdos de ese momento que era como generalizado el consenso de decir, bueno, cambiemos para ver qué pasa. Sí. No, bueno, por algo, ¿no es cierto? Mauricio Macri pone como nombre, cambiemos justamente. Es lo que la gente pedía. Ahora bien, veníamos de 12 años de control del aparato del Estado, con un montón de políticas públicas a favor, con una economía completamente en marcha, desendeudados. O sea, el panorama era viento en popa, en realidad, si lo comparamos con el actual del Frente de Todos. Por eso digo que era un escenario mucho más agradable, incluso para militar. Bueno, ni hablar, 2015 uno estaba en la calle, pero digo, hoy también lo vamos a estar, pero quizá ni siquiera sabemos por ahora el candidato, no sabemos la estrategia, no sabemos si este candidato nos va a enamorar. Es muy probable que no, porque al menos no se ven. Yo estuve viendo los lanzamientos de campaña, los que pude, ¿no? De los que son precandidatos, y la verdad que me han dejado un sinsabor. Un poco. El que no lo ha hecho demasiado largo y extenso, a mí, bueno, vos sabés que me simpatiza Juan Grabois para estas elecciones, dentro de una interna, ¿no? Pero muy largo el acto, muy largo, y si bien sí, había consignas interesantes, ¿viste? Cuando ves si no puedo estar 2 horas escuchando 2 o 3 propuestas que en realidad ni siquiera sé si le va a alcanzar para estar ni segundo ni tercero en las PASO. Entonces, sí, exactamente. Como que no terminé de escuchar un discurso que me hagan levantarme de la silla y decir, es por ahí. Es por ahí. Bueno, vamos invitando a las personas que se suman en Twitch, ahí a ver si nos podemos conectar a Twitch, a las personas que están en YouTube también, que vayan mandando desde donde nos escuchan. En minutos ya va a llegar Leandro Busato, que es precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, para conversar un poco.
y hablar un poco sobre esto, sobre el escenario electoral, volviendo a lo que decíamos, una de las elecciones más difíciles desde el surgimiento del kirchnerismo como fuerza política, pero sin embargo la convicción, al menos desde este humilde espacio comunicacional que es Rosca y Tinto, la convicción de que haya una gran paso. Sí, es un panorama donde está clarísima la falta de conducción, y ante la falta de conducción es muy difícil señalar con el dedo y anunciar a alguien que reúna todas las condiciones para ser el candidato de un gran frente. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, que jueguen todos. Todos los que estamos interesados en participar dentro del frente de todos, que presentemos nuestros candidatos, el que gana conduce, el que pierda acompaña. Sí, sí, por supuesto. Bueno, lo que decíamos ayer en la publicación, que quizás si alguno no la leyó puede pasar por Instagram a leerla en nuestra última publicación, un poco esto, desgranar los motivos de por qué creemos que tiene que haber una gran paso como ordenadora política del peronismo. Bueno, Devido la otra vez decía algo muy interesante, no sé si lo pudiste ver a Devido con Rebord. Sí, vi partes. Viste partes. Muy interesante, él hablaba un poco de la descoordinación y en definitiva la falta de conducción política que tiene este gobierno, es decir, ¿por qué los gobernadores peronistas ganan y parece que a nivel nacional el peronismo le va a ir tan mal? Bueno, los gobernadores están capitalizando obra pública, por ejemplo, que hay a rolete, y tienen la capacidad de despegarse, porque no hay una conducción desde arriba hacia abajo, bien coordinada, bien organizada, que pueda ordenarlos. Entonces, bueno, surgen los provincialismos y pasa esto, victorias holgadas del peronismo provincial, mientras que en Nación parece que nos prendemos fuego, ¿no? Sí, también es cierto que, bueno, por lo menos en el caso de Santa Fe y Córdoba, que son dos provincias fuertes y grandes, donde gobierna símil peronismo, digámosle, han fogoneado el tema de separarse del nacional prácticamente desde que existe el Frente de Todos. Sí. O sea, han propuesto un sistema político casi separatista. Pero ¿no? fíjate que con el kirchnerismo no sucedía eso, cuando había una buena conducción, tanto con Néstor como con Cristina. Bueno, en realidad de la Sota en Córdoba es un poco la continuidad. Sí, pero... Schiaretti es un poco la continuidad Sí. de la Sota que negociaba con el que esté, digamos. Sí. Tenía tanta cintura como para acomodarse con cualquiera. Y sin dejar tampoco de representar peronismo para Córdoba. Digamos. Sí, entiendo. Por ahí Schiaretti es un poquito Pero menos peronista. sí, Se me hace a mí, ¿eh? Sí, puede ser. Pero creo que Córdoba tiene con qué, ¿me entendés? Córdoba es una provincia grande, importante. Tiene con qué por ahí despegarse, bueno, hacer una política un poco más autónoma. Pero hoy también se están viendo provincialismos o actitudes de provincias que dependen de la nación, que dependen del gobierno de turno, del oficialismo, en este caso del peronismo, que sin embargo hacen lo que quieren porque no hay una conducción general. Entonces, bueno, a partir de esta falta de conducción, y por otro lado teniendo en cuenta el hecho de que las bendiciones, al menos la última bendición de Cristina hacia Alberto Fernández, que fue eso, que es una mesa entre dos personas en este caso, y una elige a otra para que sea el candidato del consenso, de la unidad, que estuvo muy bien en su momento porque funcionó, incluso ganamos las elecciones. Pero bueno, después en lo que fue la gestión fue un desastre, ministerios loteados, internas por doquier, bloqueos en todo el tiempo, en todas las medidas, y un presidente sin músculo político, o al menos sin la vocación de construir músculo político, y este desastre que tenemos ahora, básicamente. Sí, a mí se me hace que el Frente de Todos vino a administrar la crisis que dejó el macrismo, y no mucho más. O sea, decir, bueno, toco una variable, toco otra, trato que no se me incendie todo, dejo contento a 2 o 3 y se terminó el asunto. Y en realidad el peronismo siempre encabezó procesos de reconstrucción de la Argentina, de revoluciones, digamos, de impulsar el aparato productivo, de reconocer derechos, de incluir a millones de personas en el sistema de trabajo, a condiciones de vida, que el Frente de Todo, bueno, quedó años luz de esas experiencias. Entonces, a mí se me hace que es más parecido a un desarrollismo, a un frondizi, qué sé yo, algún radicalismo, ¿no? Que a una experiencia netamente peronista como las que hemos tenido, por suerte, en Argentina en el pasado. Así que, bueno, bregamos desde este humilde espacio para que haya una gran paso, que se puedan presentar todos y que bueno, el que gane tendrá legitimidad, porque no es lo mismo estar elegido a dedo y llegar al gobierno a ganar, ¿no? Realmente que además, el pueblo te elija. Para ganar unas pasos dentro del Frente de Todos, necesitas sí o sí reunir una cierta cantidad de voluntades que te son suficientes después para encarar una general. O sea, no es que porque se presente, por ejemplo, no sé, te presentás vos mañana unas pasos del Frente de Todos y no la vas a ganar.
Es decir, el candidato, la fórmula presidencial que gane en las PASO del Frente de Todos, puede ser una fórmula con músculo político realmente. Sí. Y eso es lo que necesita, porque en definitiva el país Porque está... capaz que la izquierda también hace PASO y presenta 14 candidatos. Claro. Pero es completamente irrelevante quién gane esa PASO. Sí. ¿Me explico? Además, el Frente de Todos no es esa la situación. No. Además, ante una falta de conducción, lo mejor es que todos jueguen, todo el que tenga... A ver, yo entiendo del otro lado qué respuesta viene. Bueno, muchachos, ¿qué pasa? Si el peronismo hace una PASO, y ya sabemos que Larreta y Bullrich van a ser los candidatos del PRO, es muy probable que la imagen del lunes sea Milei ganando las PASO. Es muy probable, es quizá lo más probable. Y entonces muchos te dicen, bueno, ¿qué puede llegar a pasar si en la imagen del lunes aparece Milei como ganador? Bueno, una corrida, un descalabro económico, porque el tipo está planteando dinamitar el Banco Central. Más allá que después... Ojo que no te ordene también un poco el panorama. Decir, bueno, mirá, la amenaza existe. Sí, por supuesto. No, pero, a ver, incluso el Frente Renovador ha sacado una especie de carta muy explícita, diciendo que para ellos no tenía que haber PASO, tenía que haber unidad, porque las PASO atentaban contra el contexto económico de extrema sensibilidad. Que es verdad, es real, es probable que pueda surgir algún problema luego de una PASO en donde pueda llegar a ganar Milei, pero ¿qué? Entonces nos tenemos que someter a un candidato bendecido, ¿no hay otra alternativa? Me parece que de todas formas una situación de devaluación va a haber después de las PASO. Lo hubo en el 2019 con un candidato de unidad, y hoy estamos ante un clima muchísimo más frágil, yo creo, en términos de, al menos de restricción de divisas, de falta de reservas y demás. Digamos, más cerrada la restricción monetaria, porque tenemos los pocos dólares que ingresan al país asignados ya de antemano con compromisos previos, digamos. Por algo el viaje de Massa ahora a China es así, bueno, reemplacemos dólar, busquemos una moneda distinta que nos permita algo de oxígeno para realizar operaciones con el resto del mundo, porque si dependemos únicamente del dólar, ya no podemos pisar más las importaciones, lo que estamos haciendo, o tenemos cepo de $200 y a veces ni siquiera te venden así. Sí. Entonces, en definitiva, es como que el camino del dólar se ha agotado, tenemos el doble de inflación de la que agarramos, entonces como que las herramientas también se te van terminando. Sí, por supuesto. Pero bueno, me parece que más allá de eso, más allá del orden económico, en el orden político, el peronismo necesita esto, una gran contienda entre todos los candidatos para volver a ser un movimiento con músculo político y no lo que es ahora. Y además, para que todas las expresiones, bueno, el peronismo es amplio, que todas las expresiones puedan participar, del Frente Renovador, que es una expresión netamente de la semicolonia, digamos, hasta Grabois, que plantea por ahí una cuestión un poco más de fondo, de cambiar situaciones, incluso hasta de una especie de izquierda, Scioli, Rossi se lanzó el lunes. ¿Qué otro candidato? Bueno, Moreno, que parece... Nos están preguntando justamente por Moreno en el chat. Nicolás Brite, que le mandamos un saludo y le agradecemos de estar escuchándonos. Nos dice, hay que dejar de hablar de candidatos y hablar de proyectos. También, es verdad. Tiene toda la razón del mundo. Y dice, el peronismo tiene un proyecto de la mano de Guillermo Moreno. Pero bueno, volvimos al candidato. Sí. Moreno nos encanta. Y el proyecto de Moreno, creo que lo defenderíamos adherimos, a capa y espada, sí, y cualquiera que haga algo parecido, aunque sea, nos va a dejar conforme. Sí, yo creo que tanto Moreno como Grabois que han presentado... El tema es que también estamos en un momento de la política donde ganan las figuritas. O sea, por algo se presentan los conocidos de la tele, los cantantes de qué sé yo, de cumbia. Popular, acá en Santa Fe de cumbia. Y te ganan las elecciones. Y el proyecto es ninguno. Es tener una cara conocida, un apellido que se repitió muchas veces, y eso es suficiente. Incluso pareciera que el hecho de ser conocido te garantiza cierto esquema de honestidad, ¿no? Porque la gente... Sí, considera que... Yo me acuerdo incluso con Macri también, la gente decía, bueno, él es empresario, no nos va a robar porque la plata ya la tiene. ¿Viste? Así, bueno, a ver, ¿por dónde arranco a explicarte que la tiene porque ya te robó y te va a seguir robando de la misma manera que hizo toda la vida? Además es el argumento más estúpido de todos. ¿Por qué alguien que tendría plata dejaría de robar, digamos? Bueno, y también está esto de, bueno, es conocido, es famoso, tiene su vida pública, le va a ser más difícil ocultar ciertas cosas. A veces, algún día habría que hacer una investigación exhaustiva de los motivos del voto, ¿no?
porque hay tantos y son tan raros. ¿No viste ahora estos últimos días que se difundió también un video? Que obviamente lo difundieron estas páginas de coherencia, qué sé yo, esas, ¿viste? Coherencia, por favor. Bastante gorilas. Macrista. Sí, gorilas, malintencionadas también, pero a mí a veces me dan gracia también, porque uno tiene sus espécimen también, ¿eh? Sí. Y este muchacho había ido al acto del 25 de mayo a escucharla hablar a Cristina, entonces el notero le acerca el micrófono y le dice, ¿a quién vas a votar? ¿Qué sé yo? A Cristina. Y el mismo notero le dice, pero no va a ser candidata, ya dijo que se bajaba. Si no va a Cristina, ¿a quién votás? Y bueno, entonces lo voy a votar a Milei. Claro, pero vos te encontrás con esos tipos. No. Y vos decís, wow. O sea, realmente hay que estudiar los motivos del voto. Porque Sí, el tipo tenga como primera opción Cristina y segunda opción Milei. Claro. O sea, hay algo que está pasando. O sea, o es Cristina o si no me paso al otro lado. No tengo ninguna... Nosotros hemos acá chacoteado incluso en el programa, decir, bueno, si va a explotar todo, que vamos a explotar bien, digamos, que nos reviente la bomba con Milei a la cabeza. Pero Sí. no deja de ser un chacoteo, este muchacho lo decía en serio. Lo decía en serio. No, y volviendo un poco a lo que decía ahí el compañero Axel, se llamaba Nicolás, perdón. Nicolás. Moreno, la verdad que uno nota, al menos desde nuestra cuenta de Instagram, mucha adherencia de los compañeros a lo que presenta Guillermo Moreno. El problema es, y bueno, incluso le puedo hacer la pregunta a Nicolás, qué es lo que cree en términos de caudal de votos, ¿no? Él en Buenos Aires perdió incluso con Cintia Fernández, que es tristísimo, porque, digo, es triste para la política argentina, realmente lo digo muy afligido por un tipo que realmente propone, que ha gestionado, que ha sido un buen funcionario, un buen secretario de comercio, con agallas, con propuestas, que pierda con... No quiero calificar, no califiquemos, pero bueno, que pierda con una persona que hacía 2 meses pero estaba en política. No hay que calificar nada, o sea, los invitamos a todos a que entren a ver el spot de campaña de Cintia Fernández y se van a dar cuenta que proponía, digamos, ¿no? Ah, no me acuerdo. ¿Cómo era? Era un par de pasos de tango. Sí, media en pelota. Sí, que está bien, que o sea, obviamente cada uno se viste como quiere, pero a ver, en campaña política, ¿cuál es tu propuesta? Sí, me acuerdo. O sea, si tu propuesta es hacer política con tu cuerpo, y bueno, hay un problema, ¿no? Claro. Porque tu cuerpo no le va a solucionar el problema a nadie. Sí. Bueno, a mí me encanta que Moreno lleve su plan. Pensé que ibas a decir que te encantaba el cuerpo. Pero perdón, qué sé yo. Y bueno. Puede ser. Qué sé yo. Lo dejamos a la imaginación de cada oyente. Claro. A mí me encanta que Moreno lleve su plan económico a todos los programas que va y los explique, y la verdad que me parece una cuestión espectacular, y que realmente el tipo se haya tomado el tiempo para redactarlo, para tenerlo, para trabajarlo técnicamente. Me parece que es una persona preparada, pero bueno, no sé si está en condiciones electorales para ser presidente. Tiene razón igual Nicolás que hay que hablar de proyectos. Por eso les cuento que en minutitos va a estar llegando nuestro invitado, que es precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe. Así que los que están en YouTube, en Twitch también, que se queden pendientes, presentes. Que vayan empezando algunas preguntas que le quieran hacer también. Preguntas, porque la verdad que es un candidato muy interesante. Tiene algunas propuestas de fondo incluso. Aquí en la ciudad de Santa Fe se ha hecho el espacio de Leandro Busato. Ha hecho una alianza con otros espacios por fuera del peronismo, incluso animándose un poco a más, a cuestionar el significado del peronismo, qué es para nosotros los militantes el movimiento nacional, si puede valer todo, si es todo lo mismo o no. No van tanto más lejos que volver a responder a la pregunta de ¿para qué militamos? ¿No? ¿Para qué uno milita? O sea, ¿el qué es militante? ¿Por qué milita? Sí, exacto. Y si encuentra respuesta a esa pregunta dentro de las estructuras partidarias tal como están. Sí, exacto. Y bueno... Tal vez sí, la respuesta puede ser un sí. Sí. Y empezar a hablar y a discutir un tema que me parece importante, que es la cuestión de la soberanía. Nosotros lo mencionamos todo el tiempo. Yo tenía vos sabés que me había traído preparado, me olvidé decirte ahora en el detrás de escena. Habías traído preparado porque estoy trabajando y bueno, viste, uno es imposible ocultar. Estoy trabajando en un empleo nuevo hace 4 o 5 meses, con gente que no conocía hasta hace muy poco, y es muy difícil ocultar, ¿no es cierto?, cómo uno piensa, cómo uno siente. Se ve que uno se va emanando, qué sé yo, peronismo a medida que se desenvuelve, no sé. Sí, por supuesto. Y bueno, ya me saltaron la ficha todos, viste, saben. Bueno,
uno de los personajes. Pero vos decís, tiene algunas hectáreas de escuchame, campo, a vos te pidió que no se preguntan. las expropie, ¿viste? Una cosa, ¿viste? Que va por ese lado. Pero escuchame, si te preguntan, En buena onda, ¿no? Pero... te preguntan, vos sos kirchnerista, ¿qué decís? O Yo digo decís, sí. No, sí. Bien. No, incluso no, aunque pueda correr, no va a correr riesgo tu trabajo por eso. No. Si uno hace bien el bueno, laburo. Bueno, si uno hace bien su laburo, en definitiva, digamos, a mí me contratan para que haga bien mi trabajo, no para que opine de política. Sí, viste que hay Para mucha opinar de gente política que... tengo este programa. Igualmente hay mucha gente que se cuida, ¿no? En sus laburos. Bueno, no sé si a alguno de los oyentes le ha pasado eso, si Yo quiere contar, pero... Entiendo que puede llegar a haber persecución política en algunos ámbitos, no es mi caso. Lo que sí, que esto lo que quería contar, es desde que saben que soy peronista, me clavan la nata toda la mañana, que no sé en qué radio sale, si es Mitre o por dónde sale, y me fumo, viste, todas las editoriales ahí. Vos Con la estás nata. escuchando toda la mañana Y Radio yo hago Mitre. el boludo porque no quiero ceder, ¿viste? Para mí me lo hacen para que yo les diga, che, cambia la radio, ¿me entendés? Y yo me la... Uy, pero es edito. insoportable. Bueno, pero sirve, ¿viste? Para ver qué opina el enemigo un poco... Hay que hacer un poco ese ejercicio y si no te obligan medio que no lo haces porque te repugna al instante, ¿no? Y no era la nata, pero no sé, creo que era en su programa o en un programa de esta radio, ¿viste? Y hacía... Bueno, acá hay un compañero que dice, en mi oficina existe por un decreto de la Libertadora. Así que bueno, imaginen, no, la fusiladora. Y hacían un análisis como sociológico de... Un poco tenía que ver con las razones del voto. Ajá. ¿De qué propone el kirchnerismo? Sí. Y decían que el kirchnerismo propone venganza. Entonces yo la escuché mierda. esto, yo dije, a ver qué... Desarrolle, por favor, ¿no? Entonces explicaba, y habían tomado de ejemplo una de las últimas notas de página 12, Ajá. esta por la designación de este cardenal peronista que hubo ahora para la ciudad de Buenos Aires. Sí, ultra peronista. Entonces, claro, y la nota de página 12, el titular era algo así como los comentarios negativos que habían hecho otros miembros de la comunidad eclesiástica sobre este cardenal. O sea, Ajá. en vez de... hasta ahí coincido con el análisis que estaba escuchando, ¿no? Digo, en vez de encarar la noticia diciendo qué bueno que haya un cardenal que tenga estas opiniones, la noticia se encaraba al punto de vista de fíjate lo que opina este otro de este cardenal. Entonces, claro. si este que es gorila, este que no me gusta, este que no me cae, Sí. bien, o a este le molesta que exista este cardenal, entonces está bien. Y lo planteaban desde ese punto de vista, que hay como una especie de venganza, de decir, bueno, el candidato, o va a ser una virtud del candidato, el que moleste a determinados sectores. Ajá, bien. Entonces corrían, o sea, nos acusaban, digamos, en este programa, de correr el eje de discusión de los proyectos Claro. hacia, bueno, si le molesta tal, entonces es mi candidato, ¿no? Si le molesta a las corporaciones, si le molesta a Macri, si le molesta a la sociedad rural, entonces es un buen candidato. Bueno, ahí parece que llegó el invitado. Sí, Ahí Santiago, mientras si quieren ir abriéndole. Santiago Giraudo nos pregunta si lo conocemos a Eduardo Tognoli, que es de Santa Fe, es verdad, así es. Está en el movimiento Evita, Eduardo Tognoli, porque comparte los proyectos de Martín Ayerbe en la Cámara de Diputados de la Nación. Es verdad, es diputado nacional, vive en Rosario, pertenece al movimiento Evita y ahora va a ser precandidato a gobernador. De hecho, la persona que está por llegar, que es Leandro Busato, que también va a ser precandidato a gobernador. El origen, Comparten, sí, incluso estuvieron muy cerca de hacer una especie de alianza, después no se dio, ahora le vamos a preguntar por qué no se dio esa alianza para poder hacer juntos una fórmula. Bueno, pero eso tiene bueno esta elección, por lo menos en la provincia de Santa Fe, para el que no conoce, tanto Leandro Busato como Eduardo Tognoli estuvieron presentes en lo que fue el movimiento Caravana Joven. Que fue ¿sí? fue una experiencia. ¿Tognoli también estaba? Sí, creo que entró, que era Kiko Tognoli, una cosa así que quedó. Ahora le vamos a preguntar bien. Pero los dos tienen origen, o uno de los pasos fuertes y firmes en política lo han dado juntos, digamos, han nacido en política juntos. Bueno, acá en Santa Fe está habiendo unas expresiones de reunirse, quien piensa más o menos similar, trascender las cuestiones de las organizaciones, de la orga, y poder hacer acuerdos para llevar adelante fórmulas de candidatura a concejal, a intendente, a gobernador incluso. Así que es una buena pregunta y sí, comparte los proyectos. Ahí llegó el invitado. ¿Cómo andas, Kiko? Kiko, ¿todo bienvenido. bien? Buenas noches. Enganchate nomás a la transmisión en vivo. Estamos... ¿Todo bien? Nos preguntaban acá en el chat por Eduardo Tognoli. Así que... Justo mejor que llegaste nosotros. para charlar un poco. Pero bueno, vamos a arrancar quizá desde lo macro. Tognoli hincha Ñul. Hincha de Newell. Pues no, porque Ñul, así, Ñul.
¿Vos sos más pro Central o Newell's? No, yo soy de Colón. No, pero en Rosario sí. No, soy de Colón, olvídate. Está bien, No. está muy bien, Esto es está como la guerra del sur contra el norte, ¿viste? Claro, No. claro, Yo soy claro. de Colón, no tengo plan B. ¿Viste? No. Está bien. Es así, digamos. Está muy bien. Bueno, a mí me cargan incluso porque yo soy de Humboldt, un pueblito acá cerca. Sí, claro, conozco un Y soy hincha de River, entonces me dicen, loco, bueno, Sarmiento de Humboldt. Claro, Sarmiento y Juventud. Yo soy de Mi Juventud. tío dirigió en Juventud. ¿Ah, sí? Claro. Mirá. Bueno, yo jugué Falleció. ¿Jugaste en Juventud? muchos años. Ah, sí, mirá sí. vos. Y bueno, me cargan justamente por esto, el hecho de que soy de River viviendo en Santa Fe, pero bueno. Bueno, pero Lo eso tengo con orgullo igual. tiene un origen histórico igual eso. Sí, en los pueblos no es muy común. Tiene un origen histórico que también está explicado con los vaivenes del fútbol de Santa Fe durante mucho tiempo. Sí. Hoy es impensable que un pibe que nace dentro de la provincia no simpatice por un club como Colón, como Unión, Central, Newell's o inclusive los clubes de Rafaela, pero hace un tiempo atrás, hace 30, 40, 50 años atrás, los clubes de Santa Fe atravesaban situaciones muy precarias, sus Claro. situaciones deportivas eran muy por debajo de la expectativa y además los clubes de Buenos Aires tenían todo el poderío económico y futbolístico, digamos, ¿no? Claro. Eran los que más llegaban, Total. además incluso medios de comunicación. Total, ¿no? claro. O sea que la ola más colonista y de unión llega a partir de los últimos 20, 30 años, ¿será? Sí, yo te diría a fines de la década del 80, principio de los 90 y de ahí en adelante es difícil atravesar un proceso de paralelismo entre la política y el fútbol, pero Claro. la Constitución del Estado Nacional Argentino en los últimos 50 años, inclusive la reforma del 94, tiene algunas características bastante similares al fútbol. ¿Ah, sí? Sí, la Constitución del 94 se dio, entre otras cosas, la autonomía de los recursos naturales de las provincias, Claro, la provincialización. reivindicó un país más federal y también el despegue, digamos, de la idiosincrasia del fútbol federal tuvo mucho más auge, a partir de la televisación también, digo, ¿no? Así. Paralelamente, fíjate vos, como pasó con Cava, nos colonizaron deportivamente los clubes de Buenos Aires por el poderío económico de la televisión. Claro, así es. Una cosa Sí, hubo para como analizarlo. Hubo efectos disímiles. Después mandé un amigo que venga a hablar de fútbol y política. Desde la... ¿Sí? Sí, la tengo lo único, pero bueno. ¿Quién es? Loaiza. Loaiza. Ah. Bueno, él tiene un libro sobre Claro. la dictadura. Tiempo el recuperado. fútbol. Tiempo recuperado. Sí, interesante, es para mezclar incluso el fútbol desde como cultura popular, su relación. Yo creo que hay mucho de política en el fútbol. Sí. Sí, obvio. yo creo que antes más, Obvio. igual. Bueno, incluso, ¿viste el profe el que estaba con Maradona, cómo es? Que es de izquierda. Signorini. Signorini. Ajá, bueno, incluso él dice que en este último tiempo el fútbol se ha mercantilizado demasiado, han hecho un negocio en el sentido de que los jugadores, bueno, ya no se rebelan y él trae todo el tiempo a colación la actitud del Diego ante el poder, un montón de situaciones, el hecho del sindicato que armó. Bueno, y el fútbol mundial atraviesa una situación bastante peculiar. Estamos ante una nueva división internacional del trabajo en términos futbolísticos. Los países latinoamericanos se han transformado en países exportadores de materias primas, Sí, de pibes claro. cada vez más jóvenes, y el Sí. desarrollo futbolístico de los pibes lo hacen afuera. Sí, es verdad. Sí. Los forman afuera, los terminan manufacturando afuera y después te lo devuelven ya de grande, o te lo vuelven como un producto de la selección. Sí, incluso en el mejor de los casos. Creo que todos conocemos algún pibe que ha viajado al exterior por fútbol. En mi caso, tengo un chico que es muy amigo de mi hermano. Y la verdad, el pibe acá la descollaba y ahora hace ya 3 o 4 años que está en Italia y Sí, se va cada vez más como chico. que le cuesta, viste, terminar de despegar. Eh, Y yo creo que el desarraigo y, digamos, cosas que el mercado no contempla, ¿no? Porque en definitiva él jugaba bien a la pelota, eso tenía un signo peso adelante Claro. y hizo que se vaya a jugar a Italia. Pero después el rendimiento y digamos, el ser humano pasa por otros lados, Sí. no solamente por, No, y por también lo mercantil. yo Total. creo que tiene que ver con que los clubes de Argentina no pueden sostener económicamente las grandes ofertas, cada vez más deteriorados la situación económica de los clubes. No pueden sostener ofertas enormes que le hacen, los pibes se van a 14, 15 años, es así. incluso más jóvenes. Bueno, en el sub-20 se está viendo mucho. Te pregunto, Vico, porque nosotros conocemos por ahí más tus proyectos que tal vez los que nos están escuchando no tanto. Pero vos tenías algunas propuestas interesantes en el marco deportivo para la provincia de Santa Fe. Sabemos que proponés armar un ministerio de deporte. Bueno, tal vez Sí, tiene que ver con esto, así cómo la política puede ayudar al deporte. La propuesta es básicamente la jerarquización de la política deportiva y convertir a la política deportiva de Santa Fe en una política de Estado. ¿Por qué? Porque yo valoro el deporte como una herramienta de inclusión fenomenal, como una herramienta de equiparación y fundamentalmente como una herramienta preventiva de un proceso de desaguisado social y de ruptura comunitaria que deja a los pibes en la calle
y que produce un proceso de disgregación fenomenal. Entonces, el deporte no es solamente la posibilidad de que un pibe llegue profesionalmente a ganar dinero. El deporte es salud, es educación, es formación y es la primera o una de las primeras instancias de socialización y de comunidad que hay en cualquier ser humano. Entonces, a partir de ahí lo que vos necesitas es que el Estado tenga una política deportiva importante y para eso tenés que tener dos o tres cosas. Primero, la decisión política de fortalecer y construir una política de Estado, gobierne quien gobierne, el deporte sostiene sus niveles de inclusión. Y lo segundo es fundamental, financiarla, porque digo, lo otro son buenas voluntades, pero si no tenés financiación, entonces creé el Ministerio de Deporte, que lo voy a hacer si soy gobernador, lo tengo como proyecto de ley, pero lo voy a explicar como política. Ese Ministerio de Deporte tiene algunas aristas interesantes, una primera instancia de masificación deportiva, nazcas donde nazcas, tenés que tener la posibilidad de practicar un deporte en la provincia de Santa Fe. ¿Hay localidades sin clubes? Sí, con clubes prácticamente abandonados? no hay localidades sin clubes, pero hay clubes que se han quedado vacíos, claro, y hay pibes que no practican deporte. Estamos en una sociedad muy sedentaria también. Claro. Entonces, cada vez más incluso. Sí, y además también la práctica del deporte se ha vuelto una práctica también bastante individualista. Un pibe te va al gimnasio pero no te va a un club. Entonces tenés ahí que volver a generar sentido gregario en los clubes. Entonces, masificación deportiva. Segundo, vinculación, te diría, inquebrantable y estratégica entre la escuela y el deporte. Nosotros estamos planteando, digamos, volver a agregar 1 hora más de educación física y trabajar en convenios entre la Secretaría o entre el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Educación. Jerarquización de la profesión del profesor de educación física. Y por último, digamos, también 2 temas centrales, digo, ¿no? El deporte en términos competitivos, es decir, ahí generar una comisión de atletas y vincular el deporte competitivo y federado con una organización que le permita respaldarse. Ustedes saben que cualquier pibe que a veces le toca representar a la provincia en un juego olímpico tiene que golpear la puerta a un ministerio o golpear la puerta a un legislador, como me pasa a veces. Caso Rubén Resola, un fenómeno, crack. No 3 olimpiadas seguidas y el pibe tiene que estar tocando la puerta mangueando para que no tiene para el pasaje. Bueno. Y por último, una secretaría de clubes que fortalezca claramente las instituciones deportivas. Y después lo que planteé son 2 cosas más. Una muy novedosa, que te diría que tiro la primicia acá, pues la planteamos ahora, pero la presento mañana en la Cámara. Y la otra más diría un poquito más vieja, casi en paralelo con el Ministerio, planteé la ley de financiamiento deportivo. Para crear un área de deporte, jerarquizarla, tenés que tener una decisión económica atrás. Si yo aplico el 1% de las tasas, si yo cobro una tasa del 1% de lo que se importa y se exporta por tonelada en la provincia de Santa Fe, tengo 7.500 millones de pesos anuales estrictamente para financiar el deporte. Un fondo de afectación específica destinado al deporte. Tengamos en cuenta. ¿Eso se puede hacer con legislación provincial? Eso se puede hacer con legislación provincial y fundamentalmente con decisión política. Tengan en cuenta que las exportadoras de cereales en la provincia de Santa Fe pagan 0 ingresos brutos. Y que si vos abrís un kiosco acá abajo, ya pagás un régimen simplificado contribuyente. Claro. Y si sos una pyme que le da laburo a mucha gente, pagás 4,5 de ingresos brutos, por ejemplo, que termina teniendo un impuesto indirecto bastante regresivo. Claro. Y paralelamente a eso, estamos planteando con Normita López y con Ale Gómezán, con mi compañera de fórmula, ahora el boleto deportivo gratuito. Esto es para que los pibes se puedan trasladar en colectivo a los clubes. Para que vos, que nacés acá en Santa Fe, pero tu club queda lejos y a veces no podés ir porque no tenés un mango para el cole, tengas con una base de datos que te ingresa del propio club, con tus asociados, 2 pasajes gratuitos por día para practicar deportes. O a veces los clubes que están en Vera y el pibe vive en Espín, vive a 10 kilómetros de Vera. Claro. Si el tipo en tomar el colectivo no llega, bueno, nosotros estamos buscando fortalecer eso con esta idea del boleto deportivo gratuito. Y tenemos otro proyecto que venimos elaborando con el Fede Fulini, esta idea de la asociación deportiva. Yo estoy convencido que el deporte es una herramienta fenomenal, sí, pero bueno, me entusiasma, me apasiona y lo estoy elaborando como política de Estado, ¿no? Sí, la verdad que es una propuesta bárbara. Uno ve, bueno, hoy veía que se llegó en Rosario al homicidio número 130, niveles altísimos de violencia y mucha violencia entre los pibes, ¿no? Pibes muy jóvenes, bueno, incluso el fenómeno de los soldaditos, pibes de 14, 15 años. Y ahí falta el deporte, evidentemente. No solo el deporte, faltan un montón de cuestiones en donde el Estado está ausente, pero ¿lo pensás también como una forma de quitar la violencia de las calles? Total. Yo creo que es una de las
de las primeras cosas que pienso. El otro día me preguntaban, bueno, ¿a quién te gustaría parecerte si gobernás? La verdad que me gustaría parecerme a un dirigente de un club. Porque es un tipo que administra muy pocos recursos, pero con una voluntad inquebrantable, le da vuelta a la cabeza a 50.000, 60.000 pibes por año en su vida y los hace mejor persona. Sí, sí. La política tiene que empezar a aprender de esos ejemplos. ¿A quién te querés parecer? A un dirigente de un club, a una persona que cocina en un comedor escolar, a una maestra que cuida a sus pibes, a un laburante que se va todos los días a las 6 de la mañana pensando que va a cambiar su trabajo y su familia. De esas cosas son las que la política tiene que aprender y tomar en estos tiempos donde está muy disociada de la agenda de la gente. Y en el deporte, puntualmente, yo creo que es una de las primeras herramientas para trabajar sobre la problemática de la violencia. Porque la violencia no es una conducta innata, es una conducta aprendida y como tal se puede desaprender. Lo que pasa es que vos tenés que cultivar otro tipo de relaciones, otro tipo de expectativas y otro tipo de situaciones en los pibes. Para que eso sea posible en una sociedad forjada con valores capitalistas, tenés que ofrecerle buena infraestructura deportiva. Un pibe quiere ir al club si el club está bueno. No quiere ir a pasar lástima al club. Entonces yo le tengo que comprar un buen calefón, tiene que poder tomar un vaso de leche y comerse una factura, tiene que tener la posibilidad de tener un buen vestuario, practicar con un buen conito, porque si no el pibe dice, ¿para qué voy a perder tiempo ahí? Me voy a un playón deportivo, Sí, que incluso para el sentir playón deportivo apartamento. está bárbaro, pero no es una historia de vida. No. Yo fui al Club Unión Santo Tomé, ahí me hice un montón de amigos, ninguno llegamos a jugar. Tengo el lujo de decir para la audiencia que jugué con el Chapo, no llevé ni 30 minutos, pero no llegamos a jugar al básquet. Yo hice siempre mucho deporte, básquet, y era bueno, y si no que algún oyente me lo desmienta, fútbol, le pego bastante a las cosas, pero siempre hice deporte. Y el deporte en los clubes es también ni más ni menos que la trayectoria de una vida misma. Mi abuela se conoció con mi abuelo en el Club Unión Santo Tomé en un baile. Y vos te conociste con un amigo ahí y después dejaste, bueno, no fuiste más, pero te genera una experiencia, una expectativa muy superior a lo que hoy implica una sociedad quebrada en la idea de constituir comunidad, en la idea de construir una organización social diferente, digo, ¿no? Sí, incluso hay cosas muy sanas porque es muy común, ¿no es cierto?, que se entrene durante la semana prácticamente en todas las disciplinas y después el fin de semana esté o la competencia o tenés un partido o lo que sea, ¿no es cierto?, desde fútbol, básquet, por general se juega los fines de semana. Entonces te llega el viernes a la noche y ese mismo pibe al otro día tiene que jugar al fútbol, o tiene que jugar al básquet, o tiene un torneo de natación, o lo que sea. Y se va a cuidar, o sea, es una cuestión también de sano. O sea, ese pibe no va a volver a las 8 de la mañana con la cabeza a vueltas y 2 horas después tiene que estar en el club. Sí, hay un montón de valores sociales, digamos, que se van incorporando. O sea, se aprenden también en un club. Bueno, acá Nicolás dice, muy buenas las propuestas vinculadas con el deporte, manera de generar comunidad, hay que sacar a los pibes de la calle. Y Santiago Giraudo recomienda un libro de Signorini, mirá, no sabía que escribía. Sí, claro, un crack. Escribe. Lo quisimos traer una de la Feria del Libro Nacional y Popular. Sí. No. Este año la feria estaba en el marco, el año pasado estaba en el marco del Mundial. Claro. Y quisimos hacer una jornada maradoniana para homenajearlo a Diego y al profe estuve a punto de traerlo. Lo íbamos a traer al profe con Víctor Hugo y un campeón del mundo, al negro Enrique. Ajá. Espectacular. No pierdan la esperanza, muchachos. No pierdan, como bueno. dice la Bueno, canción. igual Muchachos, no pierdan la esperanza. Ramón está por llegar. Bueno, lo vamos a tratar de traer este año. Del libro de Diego vino, ¿te acordás que lo entrevistamos? Ferrer, el apellido sí, claro, de Nito Maradona. Sí, claro. También gran intelectual y esa entrevista estuvo espectacular. Gran intelectual y gran comedor de asado y tomador de vino. Me lo llevé a mi casa, estuvo hasta las 5:30 de la mañana, no se me iba más. ¿Sí? No, un fenómeno. Tuvimos esa noche, Periodista, tuvimos con Daddy Brieva, estábamos Daddy Brieva, Ferrer, el turco Cherep y otros amigos más. Eran las 5:30, yo estaba así. Le pegaba así, viste, el cabezazo y el turco, viste, seguía hablando, seguía hablando. Una fiesta. Encima el tipo lo conoció al Diego. Platense. Claro. Y contaba anécdotas. Nosotros nos contó un par de anécdotas. Estuvo espectacular ese momento. Sí, nos remarcó también y fue muy puntilloso en que hay ciertas anécdotas que no se tienen que contar. Claro, bueno, esa noche tuvimos una serie de charlas recontra picante porque, no sé si saben, el representante de Daddy Brieva que estaba ahí, que se llama Jorge Tayana, como el compañero ministro, es la actual pareja de Claudia Villafañe. Es el que Diego bautizó Tontín. No. Claro, Diego le decía Tontín a la pareja de Claudia. Y estaba ahí. Entonces, el Ferrer que escribía sobre Diego le contaba anécdota al otro muchacho que sabía las cosas de Claudia. Pero Ferrer sabía igual, ¿o no? Sí, claro. Lo que pasa es que en un momento yo hacía señas, viste, como diciendo, sí, pasa que ojo, no quiero puñete acá en mi casa, ¿me entendés? El cuarto vaso de vino te empezás a olvidar. No, por la duda no vaya a ser, viste. Porque claro, viste, la tendencia en cualquier asado es reivindicarlo a Diego. Y sí. Pero había que vivir con Diego.
¿Habrá sido? Yo lo conocí 2 veces a Diego. Ah, sí, lo Sí, viste. estuve 2 veces, en Venezuela y en Rusia. ¿Pudiste Oh, charlar? Sí, sí. En Venezuela, una anécdota, hablando de Toñoli, mirá. En Venezuela fuimos a la elección de Nicolás Maduro cuando muere el comandante Chávez, y yo ya había estado en Venezuela 2 semanas antes, apenas había muerto el comandante. Ustedes saben que mi hermano más chico vivió allá 10 años. Ah, no sabía. Y mis tíos se exiliaron en el 75 y se fueron a vivir a Venezuela, estuvieron hasta la pandemia viviendo. Ah, mira. Bueno, conozco bastante Venezuela. Entonces, cuando llego allá, vamos al cuartel de la montaña, que es el lugar donde está el mausoleo del comandante Chávez. Y cuando vamos a la elección, vamos Toñoli, otros 2 o 3 diputados más, mi hermano que estaba viviendo allá, éramos 8 o 9. Vamos al mausoleo a ver, yo ya lo conocía al mausoleo del comandante. Estábamos ahí, por ahí, viste, 5:30 de la tarde, el cuartel de la montaña, que es el cuartel que el chavismo, que el ejército chavismo, el ejército leal, tomó cuando tomó Caracas. Ajá. El cuartel de la montaña se cierra, aparece de repente la Guardia de Seguridad Nacional. Digo, ¿qué pasó? Claro, estábamos adentro, esa última visita se tiene que quedar acá porque ya se cierra. ¿Qué pasó? Claro, bloquearon toda la entrada, cerraron el cuartel y entran caminando Diego y Maduro. No. Diego y Maduro venían a visitar la tumba del comandante y quedamos 20 personas ahí con ellos, cantando la marcha peronista con Diego. Ay, no, me Con muero. Diego cantando la marcha peronista y el comandante y Maduro, es muy gracioso porque éramos 30 con Diego y Maduro ahí pintado al Mucho óleo. todo argentino. No, era. había de venezolanos todo. también, era un contingente de 30, éramos 10 argentinos y 20 venezolanos, pero Claro, todo con claro. Diego No. y Nicolás Maduro quedó ahí pintado al óleo. Y después en Rusia me lo presentó Víctor Hugo Morales y ahí estuve charlando un rato. En Rusia, claro, el mundial. Sí, ellos hacían Cuando un hacían de programa zurda, televisión. de Claro, zurda. con De Telesur, zurda. sí, me acuerdo. De zurda, me en acuerdo. Telesur. Sí, lo miraba. Y ahí me lo presentó Víctor Hugo, estuve hablando un rato con él ahí. Lo llevé, ¿sabes? Lo llevé al Facu Libera. A Facu lo conoció ahí conmigo. ¿Vos sos maradoniano, Kiko? Así te sentís. Sí, un crack. Sí. Aparte, hay determinadas personas que como cuando la conoces a Cristina, tienen como un aura muy particular, claro, digamos, ¿no? Vos claro. decís, no sé si es la subjetividad u objetivamente tiene ese aura, pero Sí, vos vas te con un impacta, plan que le vas a decir algo y cuando ves ahí, te quedás... Te Mirá que impacta. yo soy hablar, pero te quedás, viste, ahí impactado. Sí, qué grande el Diegote. ¿Cómo Con lo eso, extrañamos? con eso se nace, me parece, ¿no? Y sí, Esa seguramente. capacidad de ser La fue humano construyendo para- también, igual la mística ha hecho cosas del tipo que... Cada vez que pasa el tiempo, y a Diego se lo recuerda y se conocen anécdotas que muchas veces no se conocían, Ujú. porque Diego tiene una etapa muy, muy turbulenta en sus últimos años de vida, pero cada vez que el tiempo pase las anécdotas aparecen, de la vez que le compraba a Nora, no me acuerdo el apellido ahora de la patinadora, le compraba los patines, de ir a donar una camiseta o de ir a jugar un partido amistoso para un Sí. pibe en Córdoba. Cada vez que uno conoce la humanidad de Maradona crece a niveles que nunca, nunca otro referente deportivo ha crecido. Sí. Incluso muchos dicen esto, como, viste, mucha gente como futbolista fue bueno, pero como persona, y otros te dicen, no, al revés, el tipo como persona, No, Diego un crack. el que lo conoció, dice, es una gran persona. Así que bueno, ¿cómo lo recordamos? Está y lo bueno tenemos? que todas estas personas que tienen esta obra especial, esta capacidad de influir tanto en la gente, en el pueblo, coinciden que han sido o es Perón o son peronistas, ¿no? Sí. Y todos muy difamados. Hay ¿no? anécdotas por montones de gente que va a tener la oportunidad de ver la vida, de estar con Perón, o con Néstor, o con Cristina, o con Diego, que te cuentan todo eso, decir, bueno, estoy prácticamente presenciando una cuestión media hasta divina, ¿no? Parece como que se te termina lo humano y pasás a otro estadio. Otro está ahí. Muy típico de la liturgia peronista también. Y sí, Pero es también. nuestro eso. Por eso digo, muy típico de la liturgia peronista, digamos, ¿no? De convertir lo terrenal casi en una cuestión religiosa, digo, Sí, ¿no? sí, Es muy típico del peronismo eso. Bueno, incluso eso nos da pie para empezar a hablar en términos políticos, porque... No estábamos hablando de un término político. Sí, bueno, en términos por ahí más, pero sí, es verdad, es todo política. Era muy lindo para ser Hablar verdad. del Diego, era demasiado tiempo sin hablar de rock. Ay, Estamos en plena campaña. No, pero digo, el hecho de la mística, que bueno, que justo salió ahora el tema de que el peronismo es mística, por una cuestión natural, desde el 17 de octubre, que es un momento que parte la historia argentina. Bueno, es espíritu, ¿no? ¿No es cierto? Espíritu, sí, incluso lo que ha pasado con Eva, bueno, con la historia del peronismo en general. Digo, ¿cómo ves en términos de mística, de épica, el momento actual en el gobierno nacional, digamos?
¿Crees que se genera o directamente hay poco para... Ha generado muy poco, ha movilizado los corazones? En relación, te digo, a tu experiencia militante en el kirchnerismo. Mirá, yo creo en algo. Creo que la política genera mística cuando logra quebrar el status quo y cuando logra tener dos cosas: prácticas instituyentes y creación de sentido común. Claro. Y este es un gobierno que desgraciadamente no ha tenido prácticas instituyentes, sino más bien con conductas instituidas. Fue formalmente muy correcto en términos políticos, Claro. y no ha creado sentido común, no ha desafiado el sentido común, lo ha seguido. Se come dos tapas y reculó en chancleta. Entonces, eso es lo que le ha impedido construir probablemente una mística, digamos, ¿no? El kirchnerismo generó mística en los momentos más adversos, no más favorables. La mística vos la generás desde la resistencia, desde la épica y desde la idea de quebrar el status quo e imponer una serie de conductas que te marcan un rumbo, y que a veces ese rumbo, inclusive durante un principio o durante un buen tiempo, ni siquiera es un rumbo de grandes mayorías populares. Yo fui a pelear por la 125, claro, en defensa. Usted era muy chiquito, ahí sí me siento un poco más viejo, yo tenía 28 años, y éramos un grupo inadaptado al principio, más de esta ciudad. ¿Acá en Santa Fe salían ustedes? Sí, salíamos en la ciudad, pero digo, yo me había recibido hace 3 años de abogado. Padecí en esa época, usted era muy chiquito en serio, para los que no están viendo, en esa época apenas existía el ICQ, que era como un chat que daba vuelta una florcita. El Messenger estaba apareciendo y estaban los mails. Recuerdo cadenas de mail de compañeros míos que se habían recibido en la facultad, puteándome literalmente, claro, por tomar una posición en defensa del gobierno de Cristina. Claro. Ahora, esa adversidad, primero, nos forjó en carácter. Porque digo, ya no era la política un lugar cómodo para hacer. Si estabas haciendo política, porque estabas dispuesto a poner la cabeza por lo que creías. En función de que creías que tu actividad incómoda iba a poderle traer comodidad a los sectores populares. Pues se trata de eso, digo, ¿no? Se trata de... No quiero trabajar con la lógica del mártir, pero el dirigente político tiene que tener siempre esa mística de entender que la incomodidad de uno puede ser la comodidad del otro. Sí. Fundamentalmente los sectores que vos apuntalás a defender. Y a partir de ahí generar sentido común. Generar sentido común es discutir lo que muchas veces empuñan las grandes usinas mediáticas, y desgraciadamente todos sabemos grandes sectores de la Argentina que creen estar informados con la lógica del sentido común generado de esas usinas. Ahora, eso te da tarde o temprano una mística, aunque sea 5, 10, no éramos 500.000 en ese momento, ¿eh? Ahora, fíjate vos, pasa la 125 y en el peor momento del gobierno yo empecé a encontrarme un día con esas famosas marchas de 678, un día voy a Plaza Pueyrredón y digo, ¿qué hace este vago acá? Ah, mira. No, este vago no sabía que era kirchnerista, esta mina, este vago, esta familia. Claro, gente que ponele no era peronista. Gente que no te decía nada. Ahora, esa gente en algún momento le hizo un clic en la cabeza, puso en valor la idea de que, che, estos tipos se la jugaron, creen en algo, y realmente están discutiendo por primera vez en mucho tiempo en Argentina el status quo de la matriz redistributiva del ingreso a partir de lo que es una retención móvil, y están trabajando básicamente en la generación de sentido común. Claro. Y eso te hace adherir. Y el problema, digamos, y el desafío es que cuando adherís ya no adherís tibiamente. Claro. Ya después eso estaban radicalizados y me corrían a mí por izquierda y me decían, che, tenés que ir a pelearte con la gente, déjame romper la bola, pero yo creo que al gobierno de Alberto le faltó eso. Objetivamente tuvo una coyuntura difícil, pero también subjetivamente... Pelearse un poco más, porque por ahí hay una pequeña contradicción en eso, ¿no? Es decir, el intentar dejar contentos a todos te termina por hacer no dejar contento a nadie, ¿no? Y por ahí vos encarás por un lado, te ponés firme en algunas posturas, que tal vez, como decía recién Leandro, o sea, en el momento eran 5, 6, 7 locos capaz haciendo una pintada o manifestándose, y después eso termina por germinar en una conciencia popular que, en definitiva, ponerte firme con quien te tenés que poner firme no te socava políticamente, al contrario, te impulsa. Claro. Aprovecho ya que interrumpimos para mencionar las redes, porque ya nos van a echar de acá. Satélite Azul en todas sus formas, en Twitch, en YouTube, en Instagram. No sé, Pablo, si me estoy olvidando algo más. En TikTok estamos también, TikTok, así que el que quiera invitamos, es un multimedio donde además de estar este programa Rosca y Tinto, también ponen en contacto a programación. No es todo política, hay
hay otros programas Hay otro. distintos. Así que, Nosotros bueno, somos los abierto. Satélite azul. Satélite azul. Termos miércoles a las 8. Eh, Y bueno, aprovecho también para agradecerte de nuevo, Leandro, que estés acá con nosotros. Que No, te has tomado al el tiempo de contrario. venir a hablar un poco de Me vine política. directo de Rosario, recién llegó. Sí. Así que, Vos sabés No, que- ya si no venía me iban a recontraputear y con razón, porque ya le vengo pasando el miércoles que viene, no, el otro Oh, miércoles. El año pasado fue un miércoles, después no vine. No, bien. Venía Cumpliste, sí o sí, olvídate. cumpliste. No, la otra vez. Hablando de mística, ser peronista en Humboldt, ¿no? Oh, Imposible. papá. No se puede. Hay expresiones, Después de pero. Germán Caloso, el primero que conozco. Germán Caló. Igual Claro. hay Pero en el- vos, Ciro, hay un par. Sí, pero todos estudian acá, fíjate. No lo nombré porque lo van a ir a buscar con antorcha en Humboldt. Van a quemar la casa. Y Ciro peor. Bueno, en la Se ríen los muchachos. Bueno, en la En 125. Humboldt te van a buscar la plaza con el Ku Klux Klan. Se venga, muchachos. En la 125 fue increíble. Tractores en la plaza. Ah, Viste encanta, que la plaza me estaba allá encanta. alrededor. Y después incluso me acuerdo una vez en la escuela, frenaron las clases para que adhiramos vayan a la a la manifestación. manifestación. Fue increíble. O sea, Ah, ¿sí? sí, frenar las clases, así a ese nivel. ¿La Cámpora te adoctrinaba? No, justamente al No, por eso revés. te digo, no, pero no era el Cámpora entonces, No era la no. Cámpora. Mirá qué nivel de desquicio. No, y cuánto odio se había generado. Yo era chiquito, yo tenía 10 años. Bueno, ¿Y vos qué más o hacías? menos. Garelo, la verdad, ¿a quién puteabas vos? Yo ¿A con- los productores, no, de yo con 10 a años los no señores de la entendía mesa nada. de off enlace o a la señora? No, mi viejo en mi familia, no, bien, la verdad que pasa que, qué sé yo, mis viejos son docentes, no pertenecían al clan de los que iban en Hilux o tenían No dos o tenían tres y se tractor. quejaban. Entonces, Iba a como- ser la imagen más parecida a la del Duna con Vicentín, digamos. claro, algo así. Entonces, no, mi viejo en ese sentido siempre tuvo conciencia de clase y no es que criticaba, porque en definitiva te estabas peleando con tus vecinos, con Sí, tus es amigos. difícil, es difícil. Pero bueno, sí, tampoco iba a marchar con los gringos. Fue una situación, no sé vos cómo evaluás al día de hoy todo lo que fue ese periodo, esa lucha, digamos. Bueno, hoy Cristina habla de una situación probablemente innecesaria por la falta de comprensión del espacio del gobierno respecto a lo que implicaba culturalmente la medida. Claro. A mí me parece que fue una medida que se intentó bajo una determinada estructura económica, con un determinado sentido, y no se pudo nunca conseguir. Las formas obturaron el fondo de la cuestión. Claro. Digamos, ¿no? Encaramos mal la discusión, tuvimos un exceso en la retórica y en la política, y eso obturó la cuestión de fondo. Nunca se puso en Argentina la discusión de fondo a la consideración de la mayoría. Nunca nadie dijo, che, ¿está bien o mal que paguen retenciones? Claro. No, el problema era que era un gobierno contra un sector del pueblo que estaba cansado de la opresión de un Estado central que depredaba los bolsillos del laburante. Una cosa muy distorsionada, que no es desmérito del gobierno solamente. El gobierno no comunicó bien y obviamente en esa falta de comunicación metió la cola Claro. el gran multimedio argentino, Sí. el gran diario argentino, que tiene intereses creados en el agro también, digo, ¿no? Pues vayan a ver Agroactiva, o Expoagro, perdón, y vean quiénes son los principales sponsors y los organizadores. Sí. Bueno, incluso ahí se da la ruptura entre Clarín y el kirchnerismo, porque con Néstor había habido una relación considerable y en 2008 cuando... Sí, nunca, a ver, yo creo que en la historia democrática argentina nunca hubo relaciones considerables o buenas entre No, Clarín y los obviamente, presidentes. obviamente. Lo que hubo fueron situaciones que fueron resolviéndose en favor de los intereses de un multimedio que fue creciendo con todos los gobiernos y que tuvo una crisis muy fuerte económica en el 2001, rescatada por Duhalde con la ley de bienes culturales y la especificación asimétrica, y después tuvo un proceso expansivo furibundo con la fusión de Multiclanal y Cablevisión con Néstor. Ese creo que ha sido Sí. el gran error de Néstor. Cuando Claro. Cristina intenta volver Hacer el sobre la paso para base de atrás. rediscutir el modelo comunicacional argentino y desarmar un monopolio que solamente existe en Argentina, Claro. porque digo, hay que decirle a la gente que en Estados Unidos, país capitalista por excelencia, no podés acumular la propiedad de un medio audiovisual, de un medio radial y de un medio gráfico. No, claro. Es Ahí inviable con la, antimonopólica, digamos. claro, pero es inviable con la democracia en términos Bueno, pasa que comunicacionales y con el capitalismo. El monopolio es enemigo del capitalismo porque te rompe la libertad de mercado, ¿no? Bueno, Sí. cuando eso pasó y quisimos volver sobre los pasos, ya era tarde. El monopolio estaba consolidado, los patrones, las usinas mediáticas estaban desplegadas, y hoy yo te diría que
es difícil ya discutir. Qué batalla, ¿no? Además está muy cooptado el Poder Judicial, parece. Bueno, se vio con el decreto de Internet como bien público. ¿Te acordás que salió una cautelar después de la Corte? Es decir, había un límite de lo que podía aumentar las empresas de Internet y al final a los jueces lo echaron la tensión con el Poder Judicial yo la percibí en un primer intento de reforma a la justicia que intenta llevar adelante Cristina, que se vivió como una reforma acá. La democratización de la justicia. Sí. Yo en aquel momento la trajimos a Alejandra Gil Carboda a una charla, trajimos varios especialistas, y lo que poníamos en tensión es la idea de terminar con la monarquía democrática, con la monarquía judicial, digamos, ¿no? Que la democracia había quebrado después del 94 la idea de que los jueces tenían características monárquicas. Eso tampoco se pudo discutir porque obviamente el Poder Judicial, que es el más corporativo de todos los poderes, resistió, tejió una telaraña en la que la política entró y no pudo salir. También me parece que es momento también de analizar algunas cosas que ocurren a veces cuando tomamos decisiones nosotros. Nosotros tenemos un sistema de toma de decisiones que es demasiado democrático y demasiado liberal para lo que pretendemos. Es difícil explicarlo sin un ejemplo, pero a veces intentamos darle institucionalidad y republicanismo a decisiones que afectan la democracia y el republicanismo en el fondo. Claro. Cuando vos distribuís la riqueza, intentás distribuir la riqueza a fondo, estás modificando la estructura democrática de un país. No estás simpáticamente modificando la distribución de ingresos, estás modificando ni más ni menos que el sistema democrático, porque estás haciendo que los que tienen poquito empiecen a tener un poco más y empiecen a tener más democracia a la hora de elegir qué quieren hacer. Eso conlleva una serie de decisiones que políticamente no las podés tomar pensando en una matriz liberal de decisiones, pensando en una matriz europea de decisiones, porque en esos países la democracia tiene un nivel de consolidación económica que modifiques lo que modifiques, no modificás tanto la matriz distributiva. Bueno, pero el ejemplo ¿Se entiende? Claro, Somos muy, a ver, ¿se entiende lo que quiero decir? Somos muy blanditos en cómo claro. explicar lo que queremos hacer en el fondo. Claro, pero el ejemplo es claro, y lo tenemos con el tema de Vicentín, ¿no es cierto? Una medida que iba a servir para que el Estado retome por lo menos una empresa testigo en materia de exportación, porque hoy tenemos que se ha caído Vicentín, el resto de las exportadoras pero manejan todas las privadas. No, pero además son de capitales extranjeros. Sí. Y una decisión de Estado de esa envergadura se frena por el fallo de un juez en Reconquista. Entonces, ahí volvemos, ¿no? Es decir, tenemos una medida que favorecería a las grandes mayorías populares, o que le daría al Estado una herramienta para poder hacer su programa, y te lo frena una partecita ínfima del Poder Judicial. Yo creo que hay que ser consciente de que a veces uno toma decisiones en un sentido que no las puede respaldar después con medidas exactamente contrarias. Si vos ponés en tela de juicio la veracidad de las afirmaciones periodísticas, no puede derogar simpáticamente las leyes vinculadas a las calumnias y a la injuria, porque vos creés que la libertad de expresión es no poder denunciar a un tipo que dice cualquier cosa. Claro. Entonces, perdiste, porque la gente toma la idea de que la libertad de prensa implica decir cualquier cosa sin rendir cuentas. Perdiste. Vos quisiste fomentar un país más libre, más democrático en términos comunicacionales, y lo único que hiciste es ponerte vos una mordaza de no poder decir más a quien le está mintiendo y poder demostrarlo. Ya no ni siquiera sirve la teoría de real malicia. Ya hoy cualquier tipo dice cualquier cosa y nadie rinde cuenta de nada. Y lo importante que es poder comunicar también. Yo vuelvo un poquito para atrás porque hoy estabas hablando de un par de temas interesantes que también se vinculan con el proyecto que sabemos que tenés acá para la provincia. Cuando hablabas de la 125 decías de que se comunicó mal y que no se terminó de dar la discusión de fondo. Yo entiendo que vos tenés ahora un proyecto para segmentar de alguna manera y poder diferenciar, bueno, ¿quién es el campo? ¿Cómo está constituido el campo? ¿Quiénes en el campo son la sociedad rural? ¿Quiénes en el campo son parte del pueblo llano? Que tal vez fue uno de los errores, si se quiere, cómo se planteó la 125. ¿No es cierto? Va a ser una gran bolsa y caía el campo entero dentro de la misma bolsa. Y te salían a cortar la ruta, los muchachos de 10 años de la escuela de Humboldt, y me llegaron comentarios de que en otras escuelas, en Nelson y en otros lugares también los mandaban a cortar la ruta. Abrazo a los compañeros Nelson. Pero, bueno, qué importante hubiera sido poder segmentar qué parte del campo entraría dentro del Nacional y Popular. Claro. Porque las 1000 familias son 1000. Hay un tema ahí de pero cortaban la ruta mucho más. Pero tiene que ver con ¿qué es una cuestión histórica que está tan arraigada o es reciente de 2008? ¿En qué momento crees que se partió la comunicación entre un tipo que tiene 4 hectáreas y el tipo que quiere beneficiarlo con los impuestos y demás, pero viene del peronismo?
¿Qué hay? A mí me da la sensación de que el grito de Alcorta, que fue una verdadera revolución de bases sociales, se fue diluyendo con el tiempo, y a partir de la consolidación de los paquetes tecnológicos sobre principios de los 90 y toda la incorporación del campo a los grandes agronegocios, se fue perdiendo la idea de la ruralidad y la familia chacarera. Sumado a eso, nosotros no tuvimos nunca una política diferencial. Claro. Digamos, el océano de soja transgénica no fue una política que el kirchnerismo combatió. El kirchnerismo le fue rentable porque el kirchnerismo le trajo dólares, y con eso saldamos la balanza comercial y crecimos. Lo que pasa es que el crecimiento en algún momento también te empieza a ahorcar porque no tenés diversidad productiva, porque fomentaste la concentración de tierra, porque tenés un campo totalmente alejado de las familias campesinas y fomentado directamente a los agronegocios, y además constituiste un sujeto cultural al que no solamente no lo hará, sino que se siente permanentemente agredido porque ya no está discutiendo la rentabilidad de la tierra, está discutiendo la rentabilidad de los dólares. ¿Se entiende? Ya no discute ni siquiera la propiedad de la tierra, discute rentabilidad. Entonces estamos complicados en eso. Y yo creo que la única manera de hacerlo es volver a instalarse en esos lugares para dar la discusión. El proyecto que yo tengo, que hacías vos referencia a Juan Cruz, tiene que ver con eso. Con dar una discusión sobre la verdadera base de la ruralidad en la provincia de Santa Fe y atacar 2 o 3 problemas que están contiguos y que no se discuten hace mucho tiempo en la provincia de Santa Fe. El primer problema es la concentración de la tierra, que decías vos. 1.200 familias, dueña del 60% de la propiedad de la tierra santafesina. 1.200 familias, dueña del 60% de la tierra. Una de las provincias más fértiles del país. En una de las provincias más fértiles del país. En 1988 el Censo Agropecuario Nacional dijo que Santa Fe tenía 37.800 propietarios productores, es decir, una familia dueña de un pedazo de tierra que producía. En el año 2018, 30 años después, bajamos a 19.800, casi la mitad perdimos. Eso es concentración de la tierra. Paralelamente crecieron las grandes urbes alrededor de los conurbanos de Rosario y Santa Fe con condiciones infrahumanas, poco servicio. Hay una expulsión del campo santafesino. Hay una migración a la ciudad en busca de oportunidades que no te da el campo. Ahora, tampoco te da la ciudad. Que tampoco te da la ciudad. Bueno, ahí te genera un montón de problemas. Y condiciones indignas de vida, mala vivienda, poco transporte, no acceso a la educación, no acceso a la salud. Entonces, primer tema a atacar, la concentración de la tierra y la vuelta de un campo con campesinos, con familias agrarias, que es lo que Santa Fe ha perdido. Eso tiene que ver básicamente con la idea también de quebrar la actividad agropecuaria como una actividad netamente de agronegocio y volver a generar una actividad que esté vinculada también a la producción y a la diversificación productiva, una matriz productiva diferente. Claro. Por eso estoy diciendo, le voy a bajar el impuesto en un 50% al pequeño propietario productor, siempre y cuando tenga 2 características. Uno sea pequeño o mediano. Claro. Esto en Santa Fe está bien distinguido porque tenemos una creación muy importante, se llama Unidad Económica Agraria. La Unidad Económica Agraria, que es una creación legal de la provincia de Santa Fe, te dice, si usted tiene una cantidad de tierra que el Estado dice que es presumiblemente productiva en un determinado lugar de la provincia, usted es un pequeño propietario productor. Por ejemplo, 80 hectáreas en Casildas es una unidad económica productiva. El Estado dice, che, esto es lo mínimo que tenés que tener para poder producir. Que en el norte de Santa Fe son 800 o 1000 hectáreas, porque la tierra es menos fértil. Bueno, si tenés hasta una unidad económica agraria, pero además te animás a romper la idea del monocultivo de soja transgénica como única salida productiva, es decir, volver a hacer trigo, vaca, chancho, gallina, maíz, soja, trigo, bueno, eso yo te bajo el impuesto inmobiliario en un 50%. Y paralelamente, para compensar la caída de la recaudación en esos lugares, a las grandes familias poderosas que tienen mucha tierra le cobro un adicional, que obviamente aumenta de acuerdo a si son propietarios extranjeros, nacionales, personas físicas o jurídicas. Bueno, bien redistributivo el proyecto. Bueno, es un proyecto muy audaz que plantea romper el statu quo. No dañar la fiscalización, o sea, la recaudación de la provincia, pero sí, bueno, que el que más tiene pague más, y que el que menos tiene pague menos. Genera además otro tema, digo, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo con esto que acabo de decir, ¿no? Decir que el que tiene más pague más y el que tiene menos pague menos. Bueno, lo que pasa es lo laburo como lo que es un proyecto que le baja el impuesto inmobiliario a la mayoría de los propietarios productores. Bien. Y lo reciben bien, digamos. Muy bien, porque además es una discusión que hay que empezar a dar. Porque además la matriz tributaria, vos que sos un tipo que te dedicas a la economía, o vos que te gusta, la matriz tributaria santafesina, como la argentina, es una matriz
tributaria regresiva. Sí, Claro. Cobra cada vez más ingresos brutos y cada vez menos impuestos directos. La patente y el impuesto inmobiliario son los únicos dos impuestos directos, porque graban directamente la riqueza. Tener más tierra, paga más, tener un auto mejor, paga menos, Claro. que paga más que el Sí, que sí. tiene uno peor. Bueno, entonces, la provincia de Santa Fe, el problema es que recauda cada vez menos de estos impuestos de patente inmobiliaria y cada vez más de ingresos brutos. Claro. Entonces, los pobres son los que pagan cada vez más y los ricos son los que pagan cada vez menos. Claro. Y eso no es una cuestión socialista, es una cuestión capitalista, bien peronista, Sí. bien de un país serio, como le gusta decir a algunos compañeros de otros partidos políticos. ¿Quieren un capitalismo serio? Bueno, muchachos, si quieren un capitalismo serio, empecemos por Bueno, generar equidad tributaria. Claro. Además está bueno eso porque viste también la frase, una frase que han sonado últimamente, decir, quieren vivir en Noruega y pagar los impuestos de no sé dónde, ¿no es cierto? Muchachos, quieren tener todo solucionado. Claro. Y garpen los impuestos, ¿viste? Che, Kiko, ¿cómo Perdón, y te agrego la última. Sí, Pero además le damos otra respuesta al campo. Esos adicionales que pagan los grandes propietarios de tierra, vuelve directamente al campo en un fondo de afectación específica. Yo le meto 3 cosas. Actualización catastral para que los límites de los campos los fije el Estado y no los productores. Bien. Infraestructura rural, gas, luz, agua, conectividad, caminos rurales. claro. Y actividad económica en los pueblitos de 1.500 habitantes. Nosotros tenemos una provincia muy particular. Santa Fe tiene 365 localidades. 252 tienen 1.500 habitantes o menos. Claro. Entonces, si yo meto plata ahí, genero actividad económica, por ejemplo, economía del servicio, Ujú. genero arraigo, porque un pibe que nace ahí no tiene que necesariamente venirse a vivir a Santa Fe o a Rosario para conseguir laburo, puede conseguirlo ahí. Claro. Y eso te genera un proceso de migración inversa, ya no del campo a la ciudad, sino de la ciudad al campo, que en post-pandemia me parece que también implica mejorar la calidad de vida. Claro. Sí, sí, un proyecto realmente audaz. Además es muy Digo, no, interesante además- encontrar, digamos, que desde el peronismo se le hable también Sí. al campo, porque parece que viste que campo, empresa, a veces es mala Sí, palabra. sacarse para los algunos sectores prejuicios, del ¿no? peronismo. Poder trabajar cuestiones que van al fondo de la raíz y sin prejuicio, laburando con datos. No, identificar, porque en definitiva uno identifica con quién se va a pelear, que son los 1.200 Claro. familias que concentran el 60% de la tierra que decía Kiko recién, y después de grandes mayorías que están dentro del mismo campo nacional popular al que pertenecemos. Sí, Ahora, sí, si sí. no te entiende la gran mayoría, estamos al horno. Eso es lo que nos pasa a veces nosotros. Claro. ¿Creés que está defendiendo un tipo y el tipo está mirando y me diciendo, che, a mí no me está, yo me siento identificado con el señor que está cobrando más caro? Ahí estamos complicados. Bueno, ahí hay un problema de comunicación. Político. No, sí, pero es un político. problema político. Que yo creo que le ha pasado mucho al kirchnerismo en el sentido de sentirse vanguardia, ¿no? A la hora de querer explicar, de querer bajar línea en distintas cuestiones. No entender un poco a cómo piensa el argentino, por ahí muy ideologizado en distintas cuestiones. Cosas que no tienen que ver con las mayorías populares, sino con sectores muy minoritarios, que no está nada mal, digamos, pelear por su derecho, pero también seguir hablando de las mayorías, no hacer agenda de las minorías. Para hablar de las mayorías, tenés que construir primero un proceso de respeto a la idiosincrasia de cada lugar. Nosotros criticamos que las usinas mediáticas se instalen en Buenos Aires, pero la verdad es que la política argentina se ha conurbanizado. Sí. Y las usinas políticas también están en Buenos Aires. Entonces, pesa más el intendente de Morón, con el mayor respeto, que el gobernador de La Rioja. Estamos Sí, complicados por si así, supuesto. Sí, sí, sí. No, en el poder del lobby incluso. Bueno, ahora, a ver, Kiko, fíjate los posibles candidatos a... El único, Agustín Rossi, que es de Santa Fe, pero si no... Guado es de Mercedes, viste, porque yo la otra vez publiqué. Está Guado ahí. es de Mercedes, me dicen, pero Guado nació en Mercedes, habrá vivido hasta la adolescencia, pero hace política hace 20 años en Capital Federal. Y después tenés, bueno, Moreno del conurbano, Massa es de Tigre, ¿qué otro posible candidato? Scioli es del conurbano, de provincia de Buenos Aires. Y el único, Agustín Rossi, que es de Santa Fe, pero digo, fíjate que en términos de candidatos salen todos de ahí, porque es la usina de poder, digamos, desde donde se construye, se hace lobby y se opera desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay una frase, diría casi a esta altura, épica de Prat Gay. ¿Se acuerdan cuando Prat Gay dijo, tenemos que tener cuidado porque si no cada tanto tiempo vienen otros caudillos del norte o del sur Y no vaya a ser que tengamos un y no va a ser presidente. presidente, sino, como diciendo, mencionó ¿viste? Santiago del Estero, creo que dijo. Santiago del Estero. Bueno, fíjate que... Estaba aterrado, tenía miedo. Sí, 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 que Néstor viene de Santa Cruz, vino de Santa Cruz, y Perón, a pesar de que nació en provincia de Buenos Aires, pero era de un pueblo, fue un tipo que anduvo por gran parte de las provincias, En la Patagonia, sí, sí. en la Patagonia, en Mendoza, estuvo en Paraná, Perón, en Santa Fe, que se hizo socio de gimnasia, el Fede siempre lo cuenta, como agregado militar en distintos lugares, digo, conocía el país, conocía la realidad, no se quedaba solo en lo que pasaba en Buenos Aires.
¿Qué análisis haces en términos electorales con respecto a las PASO? En términos nacionales, digo, ¿crees que tiene que haber PASO, candidato de unidad? ¿Cómo No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Porque, en definitiva, las PASO o la síntesis son herramientas que resuelven el problema de la política, no el problema de la gente. A mí me preocupa mucho más que el peronismo vuelva a generar un programa que atraiga la atención de las mayorías y que le podamos hablar a ese sector que apostó por nosotros en 2019 para salir de la trágica noche macrista y que se siente que está empantanado en un conjunto de indefiniciones, en un proyecto político que no le está hablando lo que le tiene que hablar. Te digo la verdad, no me quita el sueño si es PASO o si es candidato de unidad, porque me parece, vuelvo a repetir, que es un problema de la política, no de la sociedad. Me preocupa mucho más que el peronismo logre sintetizar un programa, como dice Cristina, que permita, independientemente del intérprete, tocar la misma música. El problema de acá, cuando no tenés un programa, la partitura, cuando cambia mucho la partitura, cada uno toca lo que quiere, sonaba diferente. Entonces acá lo que hay que hacer es volver a sonar, como diría Perón, la más maravillosa de todas las sinfonía, que es la del pueblo, y para eso necesitaba un programa, una partitura, que diga, che, yo voy a hacer esto y esto. Claro. Bueno, me parece que el peronismo tiene que concentrar sus esfuerzos en eso. Después, lo que las PASO o la candidatura de síntesis dirimen son, aspiraciones personales, claro, síntesis de proyectos colectivos y también vanidades de dirigente. Sí. Ojo, funciona para todo por igual, acá también lo hace, ¿eh? Sí, por supuesto. Acá también nosotros dirimimos también situaciones de vanidades, no es que somos lo bueno y lo que tenemos que ser los malos. Pero me parece que el problema, a mí me preocupa mucho que la discusión del peronismo sea PASO sí o PASO no, cuando en realidad la discusión es, ¿qué hacemos con la inflación? ¿Qué hacemos con la reserva? ¿Qué hacemos con la deuda del fondo? ¿Qué hacemos con los pibes que necesitan conseguir trabajo en los próximos 20 años y el trabajo tal cual lo conocimos está mutando? ¿Qué hacemos con el ambiente? ¿Qué hacemos con los recursos naturales? ¿Qué hacemos con el litio? Claro. ¿Qué hacemos con la soja? ¿Y por qué crees que la política no puede generar un proyecto realmente a fondo, digamos, transformador o que lo pueda encarnar? Porque si uno analiza desde 2015 hasta acá, el peronismo ahora en el gobierno, pero además no se ven expresiones contundentes, mayoritarias y convencidas, con un plan, con una planificación que pueda encarnar esto. Digo, al menos uno habla con los militantes, con los compañeros y nota mucho escepticismo. Gente que ha militado toda su vida dice, loco, parece que estamos encorsetados. Tenemos un proyecto. Hay que volver al peronismo. Tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto, tenemos una doctrina. Nosotros no tenemos dogma, tenemos doctrina. Nosotros tenemos una doctrina profundamente humana. Sí. Tenemos un proyecto de país que cada vez que gobernó modificó más o menos siempre las estructuras productivas de la Argentina y las estructuras sociales. Es más, si hay algo que yo le reprocharía a la historia es que no tuvimos la suficiente cantidad de tiempo para poder modificar en serio las estructuras productivas y sociales de la Argentina. Sí. Porque digo, nuestro último gobierno, el de Cristina y el de Néstor, mejoraron notablemente los indicadores sociales. Ahora, estructuralmente hubo temas que no pudimos resolver. No pudimos resolver estructuralmente la problemática de la vivienda. Mejoramos notablemente con el Procrear, pero no mejoramos la vivienda como... la Argentina no dejó de tener problemas de vivienda. Claro. No mejoramos estructuralmente la pobreza. Bajamos los niveles de pobreza, pero 4 años de la política de ajuste y volvimos a traer niveles de pobreza africano, con perdón de la palabra de los compañeros de África. Entonces, no pudimos mejorar estructuralmente algunas situaciones. Y me parece que el problema es ese en la Argentina. Y el peronismo tiene que plantearse volver a converger en un proceso de cambio estructural. Para lograr un cambio estructural también es verdad que hay que saber medir los tiempos. Ajá. Y esto lo digo para tratar de regular las ansiedades. Porque a veces uno va a 100 y la gente quiere ir a 40. Claro. Y a veces uno va a 40 y la gente necesita acelerar a 100. Entonces hay que tener dirigentes que puedan interpretar lo que se está generando alrededor de la cabeza de la sociedad para poder llevar esto en los tiempos que la sociedad demanda, no en los tiempos que la política exige. Claro. Gradualismo cuando se necesita gradualismo. Sí, pero a ver, no hay que entrar en una falsa dicotomía de gradualismo, ¿viste? Sí o gradualismo no, porque además yo lo que digo es que me parece que la política tiene que agotar los debates y los discursos en su momento y avanzar consciente que cuando vos tomás una decisión y transformás una estructura social, económica o cultural, la transformaste y no vuelve más para atrás. Claro. Juicio a los genocidas. Sí.
Se fue el gobierno del kirchnerismo, vino el gobierno de Macri, la Corte metió una derogación al 2 por 1 y la gente casi los mata. Sí. Bueno, ahí cambiaste la estructura de una sociedad. Bueno, la educación sociedad pública, otro ejemplo. Bueno, ahora, después hay cosas que no cambiamos estructuralmente nosotros. Y después, permítame una reflexión probablemente más divague, pero más profunda. No es un problema argentino la crisis de proyectos, es un problema mundial. El capitalismo post pandemia tensó y agudizó más aún el individualismo y está en crisis, digamos, la organización del Estado en general. Sí. La idea de vivir al lado de otro está en crisis en el mundo. Por eso es difícil hablar de proyectos. Saliendo de la pandemia, ningún espacio político en el mundo ha podido generar certeza ni futuro. Claro. Y todavía está discutiendo liderazgos. Fíjense que lo que pasa en Argentina con Milei pasó hace una semana en España. Sí. Y pasó en Francia, y pasó en Alemania, y pasó en... Y te lo tomo a la inversa, donde gobernaba una derecha mucho más vernácula y avanzada, como en Colombia o en Chile, perdieron por la pandemia. Sí. No van a creer que Boric ganó porque la gente se hizo socialista en Chile, si no pudo cambiar la constitución de Pinochet. Ahora cómo le fue. No van a creer que Petro ganó en Colombia porque la gente salió con la FARC a tirar tiro. Ganó porque perdió Duque, porque la gente estaba agotada después de una pandemia de que un Estado no diera respuesta, no desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista laboral, no diera respuesta desde el punto de vista espiritual. No estoy de acuerdo con la Casa de Estado porque me siento fuera de todo. Claro. Sí, no te sentís incluido. ¿Qué es lo primero? Perdió Trump. Sí. ¿No? Trump, que era la meca del capitalismo mundial. Sí. Inclusive la meca de algunos compañeros que pregonaban una idea de proteccionismo, la meca... mucha gente lo reivindica a Trump, más allá de su brutalidad. Si soy yanqui lo puedo votar a Trump, pero argentino, la verdad es que me da lo mismo. Perdió. El tipo bancó a... Perdió con una momia, digo, ¿no? Sí. No. Perdió con una momia. Perdió con una momia. Hay cada video, Dios mío. Uy, parece que los memes son de Argentina. Ahora, no perdió porque Biden fuera tan bueno. Perdió porque se agotó. Sí, en la sociedad americana se agotó el tiempo de un tipo que gobernaba antes de la pandemia. Claro. Tal vez esto que estás diciendo sea el gran triunfo, ¿no?, del capitalismo, la sociedad de los 90, el neoliberalismo, de aislarnos en nuestras propias microburbujas, donde antes había comunidad, había un club, había una iglesia, una asociación militante. Hoy tenemos personas individuales, ¿no?, que triunfan o fracasan en tanto sus propios méritos. No, está bueno además eso. Perdón, querías... No, iba a leer un poco el chat, porque lo tenemos un poco... ¿Cómo viene el puteadómetro? ¿Bien? No, bien. La verdad me gusta saber cuánto me putean los compañeros. A ver, Santiago, creo que vos habías leído de Santiago. Santiago dice... sí, pero quedó viejo, amigo, porque es... Bueno, pero lo leemos igual. De la cuestión de la moderación. Para todos. Manda un saludo a Matías Rossi, que está escuchando. ¿Flaco? Flaco. Flaco, querido, me debe un asado de la época de Ansé. Acordate lo pobre, Flaco. Tatengue, Flaco, muy tatengue. No, dice, Santiago decía que la moderación es incompatible con la mística. Bueno, no sé si quedó tan atrasado en realidad, venimos hablando de eso. Sí. Decíamos, un proyecto que enamore es aquel que vaya por Pero todo, él coincide con lo que venía planteando. Sí. Después, Juan Cruz Luna, compañero de Santa Fe, le mandamos un abrazo, un amigo. Dice, es momento de tomar la posta y dar la discusión en buenos términos con sectores rurales. Se puede, hay que integrarlos, sobre todo en esta provincia, bien Busato. Para llegar a las mayorías hay que hablar de trabajo. Las mayorías quieren trabajar y que no los roben de camino al laburo. Eso es verdad. Y acá Ramiro Ojeda, yo no sé si pasa un chivo, agradecemos también lo saludamos por parte de la producción. Te pregunta vos, Kiko, ¿qué opinas del voto joven en Santa Fe? Que está bien. ¿Al final terminó saliendo o todavía no se sabe? No, entre hoy y mañana tenía que dictaminar el procurador de la Corte, de Barraguirre, y después de la procuración tiene que resolver la propia Corte respecto a la resolución del Tribunal Electoral. Lo que pasa es que es medio raro, porque el Tribunal Electoral está integrado por uno de los jueces de la Corte, que es Daniel Herbeta, que fue el que motorizó la idea de incluir a los jóvenes. Y entonces ahora tiene que volver ellos a fallar y resolver la cuestión. Pero bueno, hay que resolver en realidad... presentaron un recurso pidiendo el abocamiento de la Corte, que la Corte trate el tema. Es un tema muy apasionante para los que somos abogados, ¿no? Porque hay metido la idea de la ley, de la Constitución y de los reglamentos, ¿no? La pirámide jurídica de Kelsen, y hay también una lucha entre el positivismo y un naturalismo.
si somos parte de un derecho que solamente se rige por la ley, y en ese caso teníamos que modificar la Constitución, o si hacemos una interpretación sistémica y ampliamos derechos porque la Corte Nacional y la Constitución Nacional o la Ley Nacional permite que los jóvenes voten y hacemos una interpretación más naturalista. En definitiva, la decisión termina siempre cayendo en algún juzgado. Sí, yo creo que, sí, de todos modos yo creo que más allá de cómo se resuelve el tema, a mí me parece totalmente prudente que los jóvenes se incorporen a votar. A ver, queremos ponerle penas y sanciones penales a los pibes de 16 años, bueno, por lo menos demos la posibilidad de votar. Claro. Digo, si es responsable penalmente, que también sea responsable civilmente y electoralmente. Me parece que es una buena señal. Sin lugar a dudas, alrededor deberíamos haber generado un debate más contundente para que no pasara esto, que termina casi como un anexo traído de los pelos y con una interpretación de la propia Constitución y las leyes y tratados internacionales. Pero la discusión está planteada en la legislatura de Santa Fe hace más de 10 años. Yo fui autor de un proyecto. En el año 2013 se sancionó la ley nacional. Nosotros al toque metimos un proyecto de ley con el Turco Urruti en ese momento, que era diputado, y nos dijeron los socialistas en ese momento, no se puede si no se modifica la Constitución. Bueno, claro. Hoy lo metió el Tribunal Electoral sin modificar la Constitución. Y se conoce, yo la verdad que capaz está el dato, pero lo desconozco. A medida que se han incorporado nuevos núcleos o mayorías al proceso electoral, como lo fue por ejemplo en el 49 con las mujeres y en el 2013 con los jóvenes de 16 años, por lo general esas mayorías han acompañado los gobiernos que han impulsado esas tomas de decisiones. Bueno, es indudable el triunfo del peronismo del 49, apoyado por las mujeres que se incorporaban al voto, y se entiende que los jóvenes que empezaron a votar también en 2013 han acompañado en algún punto el kirchnerismo. ¿Vos decís que muchos de esos jóvenes eran militantes? ¿Vos decís que el oficialismo en términos electorales? Mi pregunta es qué va a pasar ahora, o sea, porque si en realidad tampoco es algo que viene tan fogoneado el oficialismo, sí, vos decís recién que lo metió un juzgado de prepo. Sí. O sea, ¿qué responde? Porque siempre hay un interés político en yo no veo una especulación, una mayor especulación política alrededor de esto. Tampoco tengo la certeza ni me genera la idea de que va a modificar algo en favor del oficialismo. No. Nosotros de 2003 al 2015 modificamos la vida de un montón de personas que en el 2015 fue a votar a Macri. Claro. Yo decía, ¿cómo puede un tipo que consiguió laburo, se hizo la casa con el Procrear, va y vota a Macri? Bueno, la gente no vive la misma realidad que a veces la política cree que vive. Sí. Y me parece que lo que hay que lograr es siempre tener la idea de que la política tiene que decidir siempre en función de un conjunto de valoraciones que la sociedad hace y que a veces la política no ve. No siempre se ve. Sí. Yo creo que es uno de los principales problemas, la cuestión de la burbuja, digamos, de la política con respecto a las demandas de la sociedad. Kiko, te quería preguntar, ya son las 9:30, igual por ahí ya para ir cerrando, te puedas ir a descansar, imagino que tuviste un día largo. Pensé que una pizza, una cerveza, nada. No, ni mate hubo mate, pero... No, mate hubo, pero 9:30 para un fernet, una cerveza. Pues tendríamos que modificar la próxima, vamos a hablar con la producción. Pero no, yo me acuerdo que Kiko nos había prometido un vino, que iba a traer un vino, porque éramos roja y bueno, pero no, tenés razón, pero mira, menos mal que lo traje, porque si no chupamos, terminamos hablando porque no hay nada para comer. Es peligroso el vino, con el estómago vacío. Es peligroso. Y encima es miércoles. Creo que todos tenemos un par de anécdotas, malas experiencias. Vos mucho. Algunos más recientes. Kiko, preguntarte por el tema de las elecciones provinciales. Recién pensaba, estábamos hablando un poco de que los grandes problemas que hay en la sociedad argentina, que son realmente profundos, el tema del narcotráfico, la inseguridad en Santa Fe, el precio de la comida y demás. Digo, hoy hay 3 escenarios, hay 3 fuerzas, digamos, bien marcadas dentro de... Digo, ampliamente, no digo en términos de órgano ni de partidos políticos. Está el PRO por un lado, el Frente de Frente, digamos, que es la derecha más tradicional. El perotismo, que para mí encarna, o al menos representa intereses que no son los del pueblo. Y después un gran abanico de propuestas nacionales y populares, digamos, desde Carlos del Frade hasta vos, hasta Eduardo Tognoli. No sé si Marcos Clery entraría ahí, pero digo... ¿Cómo pensar un escenario en donde todas esas fuerzas, ahora ya no, porque obviamente ya cerraron lista, digo, en un futuro como una construcción donde todo eso pueda converger para realmente, dar la batalla por este escenario tan catastrófico, ¿no? En donde la gente me parece que demanda sí o sí algo
en unidad y con potencia. Se está dando. Hay que mirar lo que pasó en Rosario con Ciudad Futura, hay que mirar lo que pasó en Santa Fe con los compañeros nuestros y los compañeros con esta idea de proyecto futuro. Se está dando, yo creo que se están construyendo escenarios programáticos e ideológicos que traspasan las barreras partidarias. Porque en definitiva también, 40 años después del retorno democrático, los partidos políticos también van a tener que rever sus plataformas programáticas y su base de adhesiones. Claro. Se está viendo, hay que aprender de estas experiencias locales, de ver cómo germinan. Yo el día que Fede decidió construir este proyecto futuro con el Turco, ahí con Pablo Landó y compañía, solamente le sugerí que pensara que era un camino de ida, no una aventura electoral. Claro. Que si íbamos a ir a expresar algo diferente en Santa Fe, empezábamos a construirlo, no terminábamos el día que terminan las elecciones. Y me parece que el desafío va a ser ese. Los años que vienen van a poner a la política claramente en tensión y la única salida va a ser siempre con más política. Me parece que el resto es despejar algunas vanidades, Claro. confluir en algunos programas de gobierno y tratar de generar una agenda lo más cercana a las necesidades de los sectores que uno quiere representar. ¿Sentís que tal vez en este último cierre de lista la vanidad tomó un rol que impidió ciertos armados? Es normal, en un sistema electoral que está pensado para eso, uno termina siendo preso del sistema. La boleta única está pensada para eso, potenciar la individualidad de los candidatos, desguazar los partidos políticos, quebrantar las mayorías. Claro. Tarde o temprano una telaraña en la que vos te enredas. Sí. Todos prefieren ser primero de su lista y no segundo en una lista más grande. Es así. Sí, con más posibilidades incluso en términos... Bueno, por lo menos en la interna del PJ se notó esto último que dijiste, ¿no? Sí, en todas las fuerzas políticas, insisto, la democracia santafesina está profundamente aturdida con esta ley. Era muy crítico yo de la ley de lemas, pero la verdad que esta boleta única tiene que reverse porque es un festival de caras, de colores y de nombres. De famosos. Sí, a mí yo no tengo nada contra los famosos. Lo que me da la sensación es que hay como una idea de que la política está claramente en cualquier lugar menos en la idea de resolver el problema de la gente. Ese es un problema grave, digamos, ¿no? Entonces el famoso aparece como cubriendo ciertos valores que la política parecería no cubrir. No me va a robar porque es conocido, no viene a hacer negocio porque es un buen deportista, no me va a mentir porque canta cumbia. Bueno, evidentemente la política ha dejado de transmitir algunas cosas que hay que volver a transmitir. Yo en Santa Fe le digo sinceramente, el único espacio político que reivindica de principio a fin una idea, un conjunto de valores, una discusión programática es el nuestro. Es el Turco Cherep como concejal, el Fede Fulini como intendente, el Piti Chara como senador y Norma López, Facu Olivera y María Bonán como diputados. Además de Eu, que soy el precandidato a gobernador. Pero somos un espacio político y nos sentimos orgullosos de una trayectoria, de una manera de abrazar nuestras ideas, de dar una serie de debates y de pararnos en un lugar de la mecha, como dice el indio. Me paro en este lugar. No digo que sea mi verdad absoluta e incontrastable, pero para hacer política, insisto, tenés que abrazar determinadas cuestiones que exceden la comodidad individual y avanzar a la idea de que venís a prestar un servicio para la comunidad. No se me emocionen, están emocionados, no se emocionen. No, excelente, además se dio no veo que no mandan a sacar la billetera para comprar una pizza, ¿viste? Nada. Se dio un poco circular el asunto porque antes La de producción. que llegues, justamente estábamos haciendo referencia a esto. Pero bueno, sí, acá nosotros el teléfono lo tenemos ocupado para seguir el chat, pero El chat, un montón de la gente acá producción atrás. podría ir activando. No, ya me voy. Qué importante, digo, ¿no? En este momento tanta crisis nacional, donde parece que toda la estructura, que no hay perspectiva de futuro, donde mucha gente se quiere ir, pibes más que nada. Yo lo veo mucho, bueno, no sé si a vos te pasa, tipos de nuestra generación que, locos, son profesionales. Me genera una situación en la que me molesta mucho que se quieran ir y los motivos por los que se van me molestan realmente que opinen de esa manera. Pero después, por otro lado, realmente, o sea, tienen razón, digamos. O sea, no deja de ser coherente lo que plantean. Sí, mucha Entonces, gente me molesta, además... no me gusta que te vayas, pero no te puedo decir quédate que te Y ofrezco además otra cosa. antes se iba gente que despotricaba contra el país, en general, cipayos, digamos. Hoy no, hoy se van tipos que realmente quizás son profesionales y no llegan a fin de mes, o laburan, tienen 2 o 3 laburos, digo. Quizá tu molestia tiene que ver con reconocer que en cierta medida no estamos haciendo las cosas bien. Sí, Conscientemente parte la eso. molestia tiene que ver con sentirse uno responsable de esa partida. Me quedé digamos. sin peluquero. Sí. Encima yo
tengo todo un trauma con la peluquería, porque mi abuela es peluquera y hasta... No me digas, la mía también. Sí, Era peluquera. mira. 50, 60 años tuvo en la peluquería de San Tomé. Mirá. En Santo Tomé, Sí. mi abuela en Barrio Roma. Mirá vos. Y claro, yo en realidad hasta hace... Siempre iba de tu hasta abuela, hace un par de años... Yo también, yo iba a mi No abuela. sabía cómo iniciar una conversación en una peluquería, porque yo me sentaba en lo de mi abuela y capaz que mientras comía algo me cortaba el pelo. Y había conseguido otro peluquero, que me había generado confianza, y ahora ¿Se fue? Se fue a Uruguay, porque acá no... Uruguay, no bueno, pudo, tampoco que se fue. Bueno, pero a ver, se No fue sé a cómo donde- vivirán los uruguayos. Se fue a donde pudo irse, porque Claro, la verdad claro. que no podía pagar un pasaje a otro lado. Claro. Pero, digamos, Sí, la verdad o que... sea, la Argentina no le pudo dar respuesta a un peluquero. Bueno, el Como desafío, sí le dio la Argentina a nuestras abuelas, pero... El desafío de esta época es recuperar esa luz de esperanza, y lo que yo digo es, no se va a hacer con la mano invisible del mercado, No. ni apelando a la libertad como un valor absoluto. Se va a hacer con política, con la idea de organizar una comunidad en función de determinados intereses y con, como decía el compañero recién, trabajo, producción, y a partir de ahí me parece que se ordenan algunas cosas. El objetivo es ese, ¿no? Luchar para eso. Por eso yo esta campaña, mucha propuesta, tratar de descalificar lo menos posible y que me califiquen por lo que propongo, Ajá. pero propongo romper el status quo. Propongo que la política se anime a algo más. Para quedar como estamos, que vengan otros. Yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero una fábrica de astilleros para el río Paraná, como Sí, con sí. el Fede que plantea el frigorífico. Quiero esta propuesta con lo inmobiliario. Quiero una banca pública. Quiero parar las fumigaciones aéreas. Quiero cambiar el modelo productivo y diversificarlo. Quiero trabajar sobre la problemática de la salud y las adicciones. Quiero trabajar básicamente en una escuela que contenga a los pibes de otro lugar. Quiero trabajar en la idea del desarrollo ambiental como un valor y un patrimonio para todas las generaciones que vienen. Bueno, yo quiero eso, voy a proponer eso. Digo, Claro. Conmigo, si hay algo que no se va a llevar un chasco, no voy a hacer una cosa para hacer otra. Claro. El que me vota sabe lo que voy a hacer. Hay Voy a propuestas. cansar, no me voy a cansar de repetirlo, 1, 2, 3, 10, donde me invitan lo digo. Claro, importantísimo eso. Propuestas y escuchar. Hoy, te contaba antes de arrancar el programa, Lozada diciendo en vivo que ella no era la candidata del narcotráfico, haciendo alusión a Puyaro, digamos. Mirá cómo juegan los tipos en esto, en socavar al oponente y no en proponer. Pero era digamos. más cantado que Despacito eso. Era más cantado que Despacito porque lo que hay, muchachos, es un amontonamiento de partidos y dirigentes que lo único que buscan es terminar con la sociedad que instaló el peronismo hace 80 años. Y después vos podés poner el nombre que quieras, radical, pro socialista. Muchachos, son los mismos muchachos de siempre que buscan claramente que la Argentina sea un país cómodo para el 10% o incómodo para el 90%. Y nosotros buscamos un país al revés. Con ellos lo que termina siempre es que el 10% vive como quiere y el 90% se amontona como puede. Y con nosotros lo que ocurre es que todo el mundo, el 90%, trata de vivir mejor. Y efectivamente lo logra. Y además el 10% también vive mejor. Y gana plata. Es así. Bueno, Kiko, muchísimas gracias, la verdad. Ha sido- Bueno, ha chicos, sido un gustazo. un a lujo. ustedes, como siempre, un abrazo grande y mi debut en Roja y Tinto espero que haya sido satisfactorio. Sí, Y espectacular. público hubo, así que bueno, esperamos que te hayas sentido cómodo con Muy nosotros. bien. Y recomendar Satélite Azul, las redes sociales. Satélite Azul, redes sociales, nos encuentran en Twitch, nos Y- encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook también Sí, y en TikTok. YouTube. y en TikTok. TikTok Y no ahí tengo dejo- ahí todavía, dejo estoy la- medio acá la está. Acá me tarjetita. acercan acá. Ahí pasó el Sí, chip. mirá que los Podemos pibes pegar son- acá en la camiseta. Podrían hacerse alguna Satélite remerita, Azul. producción. Una gorrita, una remerita. Chaleco, me gusta la de chaleco. Me gusta. Así que, bueno, muchísimas gracias, Kiko. Gracias a los ustedes. chicos acá y nos estaremos viendo el miércoles próximo.